En esta clase de Química Analítica 2 del año 2020 estudiaremos la curva de neutralización de ácido fosfórico, del ácido fosfórico que es un ácido débil, con una base fuerte estandarizada, como es el caso del hidróxido de sodio. Entonces, los sistemas complejos en medio acuoso pueden ser, por definición, una base o un ácido que tienen dos o más grupos funcionales básicos o ácidos. En la clase anterior ya vieron lo que es el caso carbonato de sodio. En la presente clase, ahí puesto en verde, veremos el ácido fosfórico. También podemos tener como sistemas complejos las mezclas de dos ácidos de diferente fuerza, como puede ser el ácido fosfórico con un ácido fuerte, que bien puede ser clorhídrico o ácido nítrico, o el ácido fosfórico con el dihidrógeno fosfato. O bien una mezcla de dos bases de diferente fuerza, como puede ser el carbonato hidróxido y un carbonato hidrógeno carbonato. También como sistemas complejos podemos tener las sustancias anfóteras, como por ejemplo dihidrógeno fosfato, hidrógeno carbonato o los aminoácidos. Entonces, el ácido fosfórico es un ácido polifuncional con 3 hidrógenos en juego, o sea, 3 protones en juego. Es un ácido triprótico que en solución acuosa va a presentar 3 disociaciones posibles. Entonces, la primera, como vemos acá, el fosfórico pasa a especie de hidrógeno fosfato con una K1 de 7,5 por 10 a la menos 3 y su correspondiente pK nos va a servir calcular los pK para resolver luego los problemitas. Luego tenemos la segunda disociación, que sería el caso del dihidrógeno fosfato, que pasa a monohidrógeno fosfato, y esa segunda tiene una K de 6,2 por 10 a la menos 8. Y una tercera disociación, que es la del monohidrógeno fosfato, que pasa a fosfato, cuya K3 es 4,8 por 10 a la menos 13. Es una disociación muy débil, presenta una constante que es menor a 10 a la menos 8. Esto va a hacer que esta tercera disociación sea poco probable que podamos visualizar esta tercera sal, el fosfato. Durante la valoración del ácido fosfórico con el hidróxido de sodio estandarizado se forman 3 tipos de sales: el dihidrógeno fosfato de sodio, el monohidrógeno fosfato de sodio y el fosfato de sodio. Esto es suponiendo que los 3 hidrógenos se van a neutralizar. En la práctica, solo estas dos primeras situaciones los dos primeros hidrógenos van a poder ser neutralizados directamente y vamos a poder visualizarlo también de forma directa mediante indicadores visuales. Entonces, aquí vemos que en la curva de neutralización del ácido fosfórico con hidróxido de sodio estandarizado se representa el pH en función de los mililitros de nuestro valorante que vamos agregando, o sea, los mililitros de hidróxido de sodio. Ahora bien, es una curva que, como ven, tiene varios puntos. Nosotros vamos a estudiar todos estos puntos. Comenzamos el punto inicial de cuando arrancamos, punto 1, un segundo tramo, una primera inflexión que es el punto 3, un cuarto tramo, una segunda inflexión, o sea, el segundo punto de equivalencia correspondiente a lo que es el punto 5 de la curva, y un tramo 6 de la curva que vamos a ir estudiándola por partes. O sea, estamos haciendo el supuesto de que en el Erlenmeyer tengo el ácido fosfórico inicialmente medido con un volumen pipeta de aproximadamente 0,1 molar, o sea, no conocemos su concentración, vamos a determinarla, y en la bureta vamos a ir agregando un hidróxido de sodio semibase fuerte estandarizada. Supongamos 0,1000 normal, como podría ser otro valor, podría ser 0,1016 normal, o sea, ya está previamente estandarizada y nos va a servir para poder encontrar la concentración del fosfórico. Entonces, como vemos, dijimos, tenemos dos puntos de inflexión. Uno que está situado en un pH prácticamente de 5,
Es decir, que lo vamos a poder visualizar o determinar con el uso de un indicador de pH bajo, como es el caso del rojo de metilo, con su viraje de un color rosa intenso, un fucsia, a un color amarillo. Y luego un segundo punto de equivalencia, una segunda inflexión que la vamos a visualizar, está casi en 10, la vamos a poder visualizar mediante el uso de un indicador como la fenolftaleína de pH alto, que el ámbito de la fenolftaleína está entre 8 y 10. Entonces, básicamente tenemos 6 puntos de estudio durante el transcurso de esta curva. Entonces tenemos dos disociaciones que son las que vamos a visualizar. Este primer punto de inflexión y el segundo, como bien dijimos, y debido a que la K3, como vimos recién, es menor a la 10 a la menos 8, no puedo valorar de forma directa el ácido fosfórico con un triprótico. Entonces, vamos a calcular el pH para los principales puntos de valoración de 25 mililitros de una solución de ácido fosfórico 0,1 molar, que los tengo medido acá en el Erlenmeyer, con 25 mililitros de una solución de hidróxido de sodio estandarizado en el orden de 0,1 normal, que vamos a ir agregando poco a poco en los sucesivos pasos. Entonces, así vamos hacia la diapositiva donde que hace referencia a nuestro primer punto, es decir, el pH inicial, el que hace referencia a cuando en el Erlenmeyer solo tenemos la presencia del ácido fosfórico. Entonces, partimos, estamos ahí en la ordenada, vamos a partir sin el agregado de nada de valorante, o sea, solamente ácido fosfórico. T mililitros de hidróxido de sodio igual a 0. Entonces estamos calculando el pH de un ácido débil, con una K que es relativamente grande. Entonces vamos a utilizar esta fórmula donde lo que calculamos es la concentración de hidrógeno y luego calculamos el pH mediante el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Entonces, para ello vamos a ver el caso que tenemos planteado en nuestra cartilla de contenidos teóricos, donde la concentración protón vamos reemplazando cada uno de los términos. Entonces va a ser igual a menos 7,5 por 10 a la menos 3, 7,5 por 10 a la menos 3 es nuestro K1, ¿verdad? Más la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de K1, 7,5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, más el producto de 4 por K1 y por la concentración del ácido fosfórico que dijimos inicialmente en el ítem anterior, mencionábamos que es 0,1 molar. Todo esto dividido en 2, y eso nos arroja un valor de 2,40 por 10 a la menos 2, es decir que el pH, que es el logaritmo negativo de la concentración protón, va a ser igual a 1,62, que si vemos como, digamos, si lo vemos en relación a la curva, es el pH ese inicial del cual estamos partiendo. Luego se le agrega, comienza a agregarse hidróxido de sodio estandarizado desde la bureta y se forma una solución amortiguadora de ácido fosfórico y de hidrógeno fosfato. Y es toda esta porción, esta segunda porción de la curva, correspondiente casualmente a esta solución buffer o solución amortiguadora formada por el ácido fosfórico y el dihidrógeno fosfato. Ahora bien, esto correspondería desde la primera gota que comenzamos a agregar de valorante hasta una gota anterior al primer punto de equivalencia. Entonces vamos a calcular el pH con la fórmula general para soluciones buffer, como bien está recuadrada ahí en rojo, el pK correspondiente al primer equilibrio, por supuesto, donde está implicado el fosfórico y el dihidrógeno, que fue el primer equilibrio que presentamos. Y ahí tenemos un ejemplo de cálculo dado en nuestro libro de contenidos teóricos, donde el cálculo del pH considerado agregando de la base de los 10 mililitros de hidróxido de sodio van a ser 7 mililitros. Entonces, la consideración va a ser la siguiente. Digo, vamos a calcular los milimoles de cada uno de ellos. Entonces, inicialmente yo sé que tengo en el Erlenmeyer 25 mililitros de un fosfórico 0,1 molar, o sea, son 2,5 milimoles.
Y por otro lado, sé que estoy como ejemplo de cálculo, me están diciendo que agregamos 7 mililitros de la base, 0,1 normal, que como es un catión monovalente, puedo inferir, decir directamente que es 0,1 molar, o sea, la equivalencia es 0,1 molar. Entonces, 7 por 0,1, 0,7 milimoles de hidróxido de sodio de partida, que es lo que ponemos ahí como iniciales. Ahora bien, una vez que reaccionen, se va a formar ¿cuánto de dihidrógeno? 0,7, que sería lo limitante, ¿verdad? Se forman 0,7, se consume todo el hidróxido en esa reacción y nos quedan 2,5 menos 0,7, 1,8 milimoles de ácido fosfórico. O sea, nos queda fosfórico y nos queda dihidrógeno fosfato, nos queda buffer. De tal manera que vamos a calcular con la fórmula general para los buffer, respetando por supuesto nuestra K, la que corresponde a K1, y vamos reemplazando. Eso va a ser 2,12 más el logaritmo de 0,7 porque son los milimoles sobre el volumen total. El volumen total 32, o sea 25 más 7. Sobre la concentración fosfórica, o sea, va a ser los milimoles de fosfórico 1,8 sobre el volumen total en el que están estos milimoles en esa solución, que son los 32 mililitros. Obviamente, estos mililitros se van a simplificar y queda directamente la relación de 0,7 sobre 1,8, le calculamos el logaritmo y luego le sumamos 2,12. Esto nos arroja un valor de pH igual a 1,71 para esta situación que nos están planteando. Ahora bien, pasaríamos a lo que corresponde al primer punto de equivalencia, es decir, agregamos una gota más de nuestro valorante y llegamos a lo que corresponde a nuestro primer punto de equivalencia, que sería la primera inflexión de esta curva de ácido fosfórico. O sea, solamente tengo en este punto la especie de hidrógeno fosfato. Vamos a requerir para hacer la determinación, como ya habíamos dicho anteriormente, un indicador de pH bajo, como bien puede ser el rojo de metilo. Entonces, vamos a utilizar la expresión simplificada para sales de ácidos poliproticos parcialmente sustituidas. Entonces, sería la semisuma, en este caso del pK1 más pK2 sobre 2, ¿por qué K1 y K2? Porque son los equilibrios en que está implicado el dihidrógeno fosfato. Son los dos equilibrios que corresponden, o sea, a las dos disociaciones que nos corresponden. Vemos el ejemplo que tenemos puesto también en nuestro libro y vemos que el cálculo de pH cuando se agrega un volumen de hidróxido de sodio de 25 mililitros, entonces volvemos desde cero y digo, para los 25 mililitros iniciales de fosfórico 0,1 molar, o sea, los 2,5 milimoles, si le agrego ya 25 mililitros de hidróxido de sodio, como si fuese 0,1 molar, ¿verdad? Allá hemos visto que era lo mismo que 0,1 normal, son 2,5 milimoles de hidróxido de sodio. Entonces esa es mi situación inicial. ¿Cuánto se va a formar de dihidrógeno? 2,5 milimoles, para lo cual se consume totalmente el hidróxido y se consume totalmente el ácido fosfórico. O sea, solo me queda dihidrógeno fosfato, para lo cual utilizamos entonces la fórmula de la semisuma de los dos pK1 y pK2, y esto va a ser igual a un pH igual a 4,66, que por supuesto va a ser siempre el mismo cuando hacemos referencia a este primer punto de equivalencia dado por el dihidrógeno fosfato, de sodio en este caso que estamos haciendo contra hidróxido de sodio. Ahora bien, sigo agregando valorante, sigo agregando más volumen de hidróxido de sodio que nuestro valorante y pasaríamos a este otro tramo, a esta cuarta porción de la curva, donde va a corresponder a la formación de una solución amortiguadora, que ya sería en este caso de dihidrógeno fosfato contra monohidrógeno fosfato. Entonces, claramente es otro el equilibrio que está comprometido aquí y hacemos referencia a la segunda disociación, o sea, al K2. Y, por supuesto, dado la fórmula, requerimos el pK2, porque para esta situación, donde se nos forma el segundo buffer, de nuevo calculamos con la fórmula general para soluciones buffer. Entonces, la especie que se comporta como sal sobre la especie que se comporta como ácido en esta situación para este buffer, y ahí tenemos la relación del logaritmo del monohidrógeno sobre el dihidrógeno fosfato. Veamos un ejemplo. Es decir,
Acá nos plantean, por ejemplo, el calcular el pH considerando un agregado de hidróxido de 29 mililitros. Entonces, vamos de nuevo. Si sobre ese Lermelle, donde tenía los 25 mililitros de fosfórico 0,1 molar, 2,5 milimoles, le agrego ahora 29 de hidróxido 0,1 molar, son 2,9 milimoles. Inicialmente tengo esto, entonces se forma ¿cuánto de dihidrógeno? 2,5, que sería el limitante, que es el fosfórico, porque tiene menor cantidad de milimoles. Entonces, ¿cuánto se consume de fosfórico? Totalmente. ¿Cuántos milimoles me quedan de la base? 0,4 milimoles. Y como es una base fuerte, va a volver y va a seguir reaccionando en una segunda etapa sobre el dihidrógeno fosfato. Y es el segundo planteamiento, la segunda reacción. Entonces, sobre los 2,5 milimoles que se han formado de dihidrógeno fosfato, van a reaccionar los 0,4 milimoles de hidróxido para darnos 0,4 milimoles de monohidrógeno fosfato en este caso. Entonces se consume totalmente la base y nos resta 2,1 milimoles de dihidrógeno fosfato. Es decir, que solo ha quedado 2,1 milimoles de dihidrógeno fosfato contra 0,4 milimoles de monohidrógeno fosfato, y de esa manera obtenemos este buffer al cual le corresponde la pK2, por supuesto que es la que está implicada en esta situación. Hacemos el cálculo correspondiente y eso nos arroja un valor de 6,49. Recuerden que cuando expreso acá logaritmos de concentración sobre concentración, los 0,4 son milimoles sobre el volumen final, que sería en este caso 54, es la concentración para cada una de estas especies. Y volumen final en el cual están estas dos especies, 54 porque es 25 más 29. Luego tendríamos lo que es con el agregado de una gota más, llegaríamos al segundo punto de equivalencia, donde solo tendremos, o sea, todo el fosfórico pasa directamente a monohidrógeno fosfato de sodio, ¿verdad? Entonces, nuevamente estamos en presencia de solamente esta sal. Vamos a calcular con la expresión simplificada para sales de ácidos polipróticos parcialmente sustituidos. Recordemos, las K que están implicadas para este equilibrio van a ser la K2 y la K3. Por eso en este caso el pH va a ser igual a la suma de pK2 más pK3 sobre 2. Entonces, veamos el caso, veamos el ejemplo. Y una cuestión, fíjense en que por el pH en el cual estamos situados, donde se produce esta inflexión, que es aproximado de 10, obviamente vamos a necesitar de un indicador de pH alto como es la fenolftaleína. El caso que les presentan ahí como ejemplo es cuando ya agregamos 50 mililitros de hidróxido de sodio a ver qué pasa. Entonces, de nuevo, parto de los 2,5 milimoles del fosfórico, pero esta vez ya con un agregado de 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar, o sea, 5 milimoles. Entonces, inicialmente parto de 2,5 milimoles de fosfórico más 5 de hidróxido. Se van a formar 2,5 milimoles del dihidrógeno fosfato, de manera que se consume totalmente lo que había de fosfórico y 5 menos 2,5 nos quedan aún 2,5 milimoles de mi base fuerte, que va a buscar seguir reaccionando sobre ese dihidrógeno que se acaba de formar. Entonces aparece esta segunda reacción, donde sobre los 2,5 milimoles de dihidrógeno reaccionan los 2,5 que han sobrado de hidróxido de mi base fuerte y se forman 2,5 milimoles de monohidrógeno fosfato, para lo cual se consume totalmente el hidróxido, la base fuerte, y totalmente el dihidrógeno fosfato. Entonces, como solamente tengo presencia de monohidrógeno fosfato de sodio, el cálculo es con esta fórmula que ya vimos anteriormente, y la semisuma de 7,21 y 12,32 sobre 2 nos da un valor de pH de 9,76. Por eso prácticamente 10, por eso es que nos viene bien para poder visualizarlo un indicador de pH alto. Ahora bien, visto esto, vamos a pasar entonces, ¿qué pasaría después del segundo punto de equivalencia? O sea, yo sigo agregando hidróxido de sodio y se produce este otro tramo, el número 6, ya es la sexta consideración que vamos a hacer sobre la curva,
Es todo este tramo, donde tenemos la presencia de otro buffer, que en este caso va a ser el buffer monohidrógeno fosfato con la especie fosfato. Y obviamente la K de disociación que está implicada en este caso va a ser ya la K3. Ya estamos a un pH bastante alto. Obviamente más el logaritmo de la concentración fosfato sobre la concentración de monohidrógeno fosfato, que sería como la especie que se comporta como ácido frente al fosfato. Veamos en esta situación cuál sería el ejemplo que nos planteaba. En este caso vamos a calcular el pH, ya considerando un agregado de base de 58 mililitros de hidróxido de sodio desde la bureta. Entonces, vamos de nuevo, sobre el Ermeyer que estaba conteniendo 2,5 milimoles de fosfórico, ¿qué pasa si ya le agrego 58 esta vez? Entonces voy a llegar a un gasto de 5,8 milimoles de hidróxido de sodio. Planteo inicialmente, vamos de nuevo a ver hasta dónde llegaríamos en esta situación. Y bueno, se van a formar 2,5 milimoles de dihidrógeno fosfato. 5,8 menos 2,5 serían 3,3 milimoles que nos quedan todavía de hidróxido de sodio y se consume totalmente el fosfórico. Entonces, la base fuerte va a ir a reaccionar de nuevo sobre el dihidrógeno fosfato en este caso. Partimos de nuevo. 2,5 milimoles de dihidrógeno contra 3,3 milimoles del hidróxido de sodio. Se van a formar 2,5 milimoles de monohidrógeno fosfato. O sea, vamos paso por paso. Se consume totalmente el dihidrógeno fosfato y sobran 0,8 milimoles de hidróxido de sodio. Vuelven a reaccionar, sigue reaccionando, es la base fuerte, va a ir sobre el monohidrógeno esta vez. Entonces, lo que sucede acá es que se van a formar 0,8 milimoles de fosfato, se consume totalmente el hidróxido y 2,5 menos 0,8, 1,7 milimoles de monohidrógeno fosfato. Por tanto, como situación final nos queda el monohidrógeno fosfato y el fosfato. Entonces, el pH va a ser igual al pK3, ¿verdad? Más el logaritmo de la concentración fosfato, o sea, los 0,8 milimoles sobre el volumen final donde está esta solución, estas especies. Y bueno, será 25 más 58, por eso 83 como volumen final. Y la concentración del monohidrógeno fosfato será 1,7 milimoles sobre 83. Bueno, hacemos todos los cálculos y esto nos arroja un valor de pH igual a 11,99. Por último, quedaría, digamos, una consideración teórica. Sabíamos que como la K3 es menor a 10 a la menos 8, esa tercera disociación es muy débil, entonces no la podemos observar, no la puedo visualizar ese tercer punto de equivalencia. Entonces lo que se hace es calcularlo en forma teórica, considerando que se va a formar la sal correspondiente, ¿verdad? Que sería para este caso el fosfato de sodio, porque estamos contra nuestro valorante que es hidróxido de sodio. Entonces, para calcular el pH usaremos la fórmula de hidrólisis. pH igual a la semisuma de el pK del agua o pK water más el pK3 que corresponde en esta instancia más el logaritmo de concentración fosfato. Entonces, cuidado al reemplazar, porque acá tenemos el ejemplo que está dado en el libro de los contenidos teóricos. Fíjense. Inicialmente parto de los 25 por 0,1 como siempre, 2,5 milimoles de fosfórico. Y esta vez estoy agregando 75 mililitros de hidróxido de sodio por 0,1, 7,5 milimoles. ¿Cuánto se forma de hidrógeno? 2,5. Se consume todo el fosfórico y me quedan 5 de hidróxido, mi base fuerte, que va a reaccionar nuevamente ¿sobre quién? Sobre el dihidrógeno. Entonces, ¿qué se va a formar? 2,5 milimoles de monohidrógeno fosfato. Se consume totalmente el dihidrógeno y me quedan 2,5 milimoles de mi base fuerte. Vuelve a reaccionar el hidróxido. Y finalmente llego teóricamente al punto de mi sal de fosfato de sodio, que se forman 2,5 milimoles. Se ha consumido totalmente el hidróxido, se consumió totalmente el monohidrógeno, solamente está la sal fosfato de sodio. Por eso es que consideramos este cálculo de pH mediante la fórmula de hidrólisis. Y ahí tenemos un cálculo, o sea, ¿cómo sería la concentración
del fosfato de sodio, los 2,5 milimoles, sobre el volumen final para que llegara al valor de concentración. Y será 25 mililitros iniciales más 75, los 100 mililitros, en los cuales están estos 2,5 milimoles. Entonces ahí me pedía concentración de la sal fosfato de sodio. pH igual a 12,35, totalmente coherente para esta instancia de la curva. En este punto nos queda hacer la consideración, es decir, después ya del pasado, el tercer punto de equivalencia, ese teórico que hemos calculado, ¿qué sigue? Y bueno, ya nos enfrentamos a un exceso de hidróxido de sodio, o sea, la base es puramente base fuerte. Entonces yo digo que se añade 76 mililitros, por ejemplo, como el ejemplo que les plantean, de hidróxido de sodio, entonces ya tengo 1 mililitro de exceso de hidróxido de sodio 0,1 normal en un volumen total de 101 mililitros. O sea, los 25 iniciales de ácido fosfórico más los 76 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces, ¿pero qué es lo que importa acá? Acá ya no interesa lo que, insisto, lo que es fuerte acá es la base, el hidróxido de sodio, entonces de él va a depender ya el pH en este caso. Entonces sobre ese mililitro que está sobrando, que ya está en exceso de alguna manera. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración del oxidrilo de la base? Va a ser el mililitro ese en exceso por 0,000 normal, dividido en 101 mililitros que, repito, eso está relacionado de la sumatoria de 76 mililitros de hidróxido más los 25 mililitros del ácido fosfórico. Eso nos da un valor de concentración de hidróxido de 9,9 por 10 a la menos 4 normal. Le calculamos el logaritmo negativo al oxidrilo, sacamos pOH, nos da igual a 2,88. O sea, técnicamente el pH por diferencia lo calculamos y nos da un valor de 11. Vemos que el efecto amortiguador de la tercera disociación que se ha producido es apreciable porque provoca a su vez que el pH de la curva disminuya en la región que es posterior al tercer punto de equivalencia. Pero bueno, esto no lo podemos ver totalmente teórico. Bueno, ahí queda la curva completa referido a todo lo que es visible, a lo que nosotros vamos a poder hacer en la práctica en nuestro laboratorio y que vamos a poder visualizar mediante el uso de los dos indicadores. Entonces son 6 puntos que hemos considerado. El inicial, donde solo tengo fosfórico y nada más, no hemos comenzado a agregar el valorante. Luego el punto 12, o sea, el tramo 2 de la curva, cuando ya agregamos hidróxido de sodio y se produce el primer buffer entre ácido fosfórico y monohidrógeno fosfato. Perdón, ácido fosfórico y dihidrógeno fosfato. Luego, el primer punto de equivalencia, acá, que es la primera inflexión y que lo vamos a poder visualizar, determinarlo, gracias al uso de un indicador de pH bajo como el rojo de metilo. Luego tenemos el otro tramo de la curva, que le llamamos el tramo 4, donde ya corresponde al otro buffer que se forma, que es el dihidrógeno fosfato con monohidrógeno fosfato. El segundo punto de inflexión debido al monohidrógeno fosfato, ya donde el fosfórico se ha transformado en monohidrógeno fosfato exclusivamente y que lo podemos visualizar con el indicador de pH alto. Miren el pH, ¿ves? Y podemos como máximo llegar a ver este otro tramo de la curva, que es donde se forma el tercer buffer en esta situación para la curva de neutralización del fosfórico, que es correspondiente a monohidrógeno fosfato y fosfato de sodio. Hasta ahí podemos ver. Bueno, este es un ejemplo que lo tienen ustedes en los contenidos teóricos, en la página 27, donde inicialmente me piden, por ejemplo, calcular el pH de una solución de ácido fosfórico 0,15 molar. Y cuando a la misma, a 25 de la misma, se le agregan 45 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal. O sea, son dos pH que debemos calcular. Primero cuando el fosfórico está solito, no de alguna manera saltearse esta etapa que suele ser común cuando resuelven los problemas. Lo primero que me piden es cuando está el fosfórico solo. Entonces nos referimos a la fórmula que ya habíamos planteado. Entonces, primero calculamos la concentración protón, sea para ácidos diluidos, concentración protón, y una vez que hemos calculado ya la concentración del ácido, 0,03, re pequeñita, le calculamos el pH, o sea, sacamos el logaritmo negativo y obtenemos un valor de pH igual a 1,52. O sea, claramente un pH ácido.
Si bien es cierto que es un ácido débil, pero no deja de ser un pH ácido. Luego, ¿qué pasa cuando a los mismos 25 mililitros de fosfórico 0,15 molar le agrego los 45 hidróxido 0,1 molar? Entonces voy a tener 3,75 milimoles de ácido fosfórico y 4,5 milimoles de hidróxido de sodio iniciales. ¿Qué se forman? 3,75 milimoles de dihidrógeno fosfato. Me quedan 0,75 milimoles, o sea, si le resto a los 4,5, me quedan de la base del hidróxido de sodio y el ácido fosfórico se consume totalmente. Luego, estos 0,75 restantes de mi base fuerte van a ir a reaccionar con el dihidrógeno fosfato, entonces lo que vemos acá en la segunda situación, y se forma 0,75 milimoles de monohidrógeno fosfato. Por tanto, se consume totalmente la base y quedan 3 milimoles del dihidrógeno fosfato. Es decir, que me queda únicamente la especie dihidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato, un buffer. Era el segundo que veíamos, o sea, correspondiente a la segunda disociación. Para eso, entonces utilizamos el pK2. Calculamos 7,21 más el logaritmo de la concentración. Entonces, 0,75 dividido en 70. Los 0,75 milimoles dividido en 70, que es el volumen total de 25 y sumar 45. Sobre la concentración del dihidrógeno fosfato, que es 3 sobre 70. Finalmente obtenemos un pH igual a 6,61. Bueno, en la página 42 tienen una serie de problemas propuestos. Vamos a desarrollar los referentes al tema, o sea, la curva del fosfórico con el hidróxido de sodio, o sea, con la base fuerte. Entonces, el problema propuesto número 4 tienen, fíjense, les preguntan calcular el pH de las siguientes soluciones. Y es cómo seguir una curva, o sea, más o menos lo que ustedes han venido haciendo, lo que les he venido mostrando. Entonces, hay un primer ítem, donde es la situación inicial. Solamente tengo fosfórico, o sea, acá no agregué nada. A ver que tengo la opción visible de la flecha. Entonces, acá tengo solo fosfórico. Entonces, cálculo de pH de un ácido débil. Luego, en la segunda situación, a 10 mililitros de fosfórico 0,2 milmolar le agrego 20 de la base y vemos hasta dónde llegamos. En la tercera situación, parto de nuevo a los 10 mililitros de fosfórico, le agrego 50 de la base. Ven que la base es la misma siempre, lo mismo que de donde estoy partiendo. Lo que va a variar es el volumen que vamos agregando de valorante. Y en el último ítem, sobre los 10 mililitros de fosfórico 0,2 milmolar, 60 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal. Entonces, comencemos. En este caso, entonces queremos calcular exclusivamente el pH de la solución sola de ácido fosfórico 0,2 molar. Entonces corresponde la expresión de concentración para un ácido débil. Entonces vamos reemplazando los valores en cada uno de los términos, teniendo presente que acá como me pedía concentración de ácido fosfórico y lo que me están dando como dato es concentración, no hay problema, 0,2 molar. Entonces, hacemos todo este cálculo. En la concentración protónica igual a 0,035. El pH, logaritmo negativo, va a ser igual a 1,46 para esta primera situación en la cual no habíamos agregado nada de valorante. Ahora bien, vamos sobre cuando agregamos 10 mililitros de fosfórico, perdón, cuando partimos de los 10 mililitros de ácido fosfórico 0,2 milmolar y le agregamos 20 mililitros de nuestro valorante hidróxido de sodio 0,000 normal. Entonces, primer recuadro está la situación planteada inicial. 10 mililitros por 0,2, 2 milimoles de fosfórico. Y 20 mililitros por 0,1, 2 milimoles de hidróxido. Se van a formar 2 milimoles de dihidrógeno fosfato de sodio y se consumen totalmente tanto el hidróxido como el ácido fosfórico. O sea que solamente, vamos al recuadro de abajo, solamente me queda el dihidrógeno fosfato. O sea, estoy en presencia del primer punto de equivalencia. Por tanto, frente a lo que es ese primer punto de equivalencia, utilizábamos la expresión simplificada, ¿verdad? Para sales de ácidos
polipróticos parcialmente sustituidas, correspondiente al equilibrio donde está implicado el dihidrógeno fosfato. Entonces, la semisuma de pK1 más pK2 sobre 2. Reemplazamos y esto nos da un valor igual a 4,66. Este lo voy a hacer como paso a paso y después les presento ya directamente completo el problema. A los 10 mililitros de ácido fosfórico volvemos a partir. Esta vez le vamos a agregar 50 de hidróxido de sodio. Entonces, 10 por 0,2, 2 milimoles de fosfórico. 50 por 0,1, 5 milimoles del hidróxido de sodio. Entonces, se van a formar 2 milimoles del dihidrógeno fosfato. Se consumen los 5, pero no totalmente, sino que por diferencia sabemos que quedan 3 milimoles, pero sí se consume totalmente el ácido fosfórico. Es decir, volvemos a partir, el hidróxido va a seguir neutralizando el dihidrógeno fosfato de manera tal que se va a formar 2 milimoles de monohidrógeno fosfato, ¿verdad? Era 2 lo limitante. Se consume totalmente el dihidrógeno fosfato y nos queda todavía 1 milimol de hidróxido de sodio que va a seguir reaccionando como base fuerte sobre el monohidrógeno fosfato, o sea, va a seguir neutralizando. Entonces, ahí vemos cómo se forma 1 milimol de fosfato, se consume totalmente todo el hidróxido y de los 2 milimoles de monohidrógeno fosfato quedan 1. O sea, que nos queda monohidrógeno fosfato 1 milimol y 1 milimol de fosfato, o sea, un buffer. Entonces vamos a utilizar la fórmula general para soluciones buffer. Por supuesto, respetando, fijándonos el pK que corresponde, es el pK más alto, ya estamos en presencia de la sal fosfato. Entonces el pK3 es la tercera disociación. El pH va a ser igual a 12,32 más el logaritmo de la concentración fosfato sobre la concentración de monohidrógeno fosfato. Entonces, reemplazando, nos queda 1 milimol sobre 1 milimol, porque recordemos que el volumen final, más allá que si lo conocemos, ¿cuánto sería el volumen final en esta situación? 10 más 50, o sea, 60 mililitros, pero se van a simplificar, o sea, es logaritmo de 1, que es 0, o sea, el pH es igual directamente a 12,32. Y ahí les presento el mismo problema, o sea, nada más que ya como resumido, los he tratado de hacer más paso a paso en el caso anterior, pero es lo mismo, la misma situación. Es para 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal. Nos quedaría, por último, el ítem, ¿qué pasa cuando le agregamos 60 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal? Veamos, 10 por 0,2, volvemos a partir, 2 milimoles de fosfórico. Pero 60 por 0,1 son 6 milimoles de hidróxido. Se van a formar 2 milimoles de dihidrógeno fosfato. Se consume todo el fosfórico y van a quedar 4 milimoles de la base para que va a volver, esta base fuerte que va a volver a reaccionar sobre el dihidrógeno para neutralizar. Entonces, vuelta a empezar. Sobre el dihidrógeno fosfato con 2 milimoles va a reaccionar 4 milimoles del hidróxido. Nos quedan 2 milimoles de monohidrógeno fosfato. Se consume todo el dihidrógeno fosfato y nos quedan todavía 2 milimoles de hidróxido. Vuelven a reaccionar para neutralizar este monohidrógeno fosfato, 2 a 2 en este caso. Entonces, se forma el fosfato, la sal del fosfato de sodio, 2 milimoles, pero esta vez se consume toda la base, ¿verdad? Todo el hidróxido de sodio y se consume todo el monohidrógeno fosfato. De manera que estaríamos como en presencia de ese tercer punto de equivalencia teórico, ¿verdad? Que decíamos que esa sal la vamos a calcular esa solución con qué fórmula de pH, con la fórmula de hidrólisis. Entonces la semisuma del pK del agua, 14, más 12,32, que es el pK3, más logaritmo de concentración fosfato. Recuerden, no es 2 la concentración, 2 son los milimoles sobre 70, que es el volumen final en el cual está esta solución, que sería 10 más 60 mililitros, 2 sobre 70. Logaritmo, aplicamos, sacamos la semisuma, y el pH resulta de 12,39. Luego está el problema propuesto número 5, que son dos ítems completamente independientes, nada tiene que ver uno con el otro. Acá no hay una posible curva y donde uno va agregando más y más. Fíjense, en la primera situación, 10 mililitros de fosfórico 0,1 molar con 20 mililitros de un hidróxido de potasio 0,1 normal. Y en el otro caso, sería un A y un B dentro del problema número 5.
Tenemos 30 mililitros de fosfórico 0,1 molar con 25 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal. Veamos. Primera situación. Entonces, tengo 10 mililitros de fosfórico con 0,1 molar, o sea, 1 milimol de fosfórico contra 20 por 0,1 de hidróxido de potasio, 2 milimoles. ¿Cuánto se van a formar de dihidrógeno fosfato? 1 milimol. Se consume todo el fosfórico y nos queda 1 milimol de hidróxido que va a seguir reaccionando sobre el dihidrógeno. Vuelven a reaccionar en una proporcionalidad de 1 a 1, 1 milimol contra 1 milimol. Entonces se forma 1 milimol de monohidrógeno fosfato de sodio. Se consume toda la base y se consume todo el dihidrógeno fosfato. Queda únicamente monohidrógeno fosfato de potasio en el primer caso. Entonces es correspondiente al segundo punto de equivalencia. Entonces, como calculábamos, el pH va a ser igual al pK2 más el pK3 sobre 2. Dado que se trata del monohidrógeno fosfato si nos remitimos a la curva. Esto va a ser igual a 9,76. ¿Está? Eso es segundo punto de equivalencia, expresión simplificada para la que estamos utilizando para sales de ácidos polipróticos parcialmente sustituidos. ¿Está? Vamos a lo que sería el ítem B del mismo problema, del número 5, que nada que ver. Entonces acá voy a mezclar 30 mililitros de un fosfórico 0,1, me quedan 3 milimoles de ácido fosfórico. Con 25 mililitros 0,1 de hidróxido, 2,5 milimoles de hidróxido de sodio. Se van a formar 2,5 milimoles de hidrógeno fosfato de sodio. Se consume todo el hidróxido, pero sí quedan 0,5 milimoles de ácido fosfórico. Entonces, claramente estamos en presencia de un buffer, pues calcularemos entonces con la fórmula para buffer, para soluciones buffer. Entonces, pH igual a pK1, porque ¿quiénes son los que están implicados? Es correspondiente a la primera disociación. Está el ácido fosfórico y el dihidrógeno fosfato. Entonces, pH igual a 2,12 más el logaritmo de concentración de dihidrógeno 2,5 sobre, para sacar la concentración, volumen final, 30 más 25, 55. Y la concentración fosfórico, 0,5 milimoles, que son los que quedaron de fosfórico, sobre el volumen final, 55, y nos queda ahí listo para calcular. El pH en esta situación va a ser igual, en el ítem B, a 2,82, correspondiente a una solución amortiguadora. Fosfórico, dihidrógeno fosfato. Y por último, el problema propuesto número 6, donde fíjense que les pregunta calcular el pH de esa solución, de un monohidrógeno fosfato de sodio 0,01 molar. O sea, está solo la sal, está solo el monohidrógeno fosfato. Es como si ustedes estuviesen parados en el segundo punto de equivalencia. De hecho, estamos situados ahí de la curva, en esa parte de la curva. Entonces, directamente sabemos que si estamos en el segundo punto debido a que solo hay monohidrógeno fosfato de sodio, entonces vamos a calcular directamente como la semisuma del pK2 más el pK3, repito, dado que donde estamos situados, es donde están comprometidas el K2 y el K3, entonces semisuma de los dos pK igual a 9,76, correspondiente al segundo punto de equivalencia.